Hola, buenas noches, ¿qué tal? Qué gusto saludarles como cada lunes en esta nuestra cita semanal de este taller de historia, de estas pláticas que ustedes me hacen el favor de ver. Como siempre, mi agradecimiento al Club Yucatán Country por esta gran oportunidad que nos da a todos nosotros de poder fomentar la historia verdadera de nuestro país en este caso, ¿no? Saludos a todos los que han escrito durante toda la semana. En verdad, yo estoy muy agradecido por sus palabras. Les agradezco a todos. Me gustaría realmente uno por uno agradecerles, pero me da gusto que nos vean en California. Un saludo inmenso a California, un saludo inmenso a la Ciudad de México. Saludos a todos los amigos de la bellísima Ciudad de México. Saludos también a Matamoros, a la ciudad de Matamoros, a Villahermosa, Cozumel, Mérida, Monterrey, ¿sí? Y todos aquellos lugares donde pues les gusta la historia y les gusta aprender y sobre todo, ok, saber qué es la verdad, porque no podemos quedarnos con esa idea de aquel diálogo cuando Jesús le dijo a Pilatos que él vivía por la verdad. Y Pilatos le contestó, ¿la verdad? ¿Y qué es la verdad? Tenemos que tratar de llegar a ella para ser mejores ciudadanos, mejores padres de familia, mejores humanos. Bien, hoy vamos a ver el tema de la llegada de Maximiliano a México. La vez pasada que comentamos, nos enfocamos a Juárez y a toda la problemática que tuvo en Monterrey. Y antes de pasar a ver la llegada de Juárez, que fuera en el mismo tiempo que, pero no de Juárez, perdón, de Maximiliano, que fue al mismo tiempo de lo que Juárez sufría en Monterrey. Además vamos a finiquitar momentáneamente la estancia de don Benito en Monterrey, diciéndole que se establece en Monterrey, ahí va a estar varios meses, entre los cuales van a pasar dos cosas muy importantes. La primera, pues va a ser la última ciudad antes de que termine todo este relajo del imperio, donde va a convivir con su familia. Margarita la va a mandar a buscar donde estaba en el Saltillo, va a llegar con toda su familia y se va a establecer con Benito Juárez, allá. Matrimonio feliz, estaba esperando a un hijo. ¿Okay? Y es importante saber que ahí precisamente en Monterrey Margarita va a dar a luz al último hijo de Benito Juárez, un niño que le pusieron por nombre Antonio Juárez Maza, que va a ser el último de los 12 hijos que tuvo Benito Juárez, contando a Susano y al otro que los tuvo antes de casarse con Margarita, y ya no va a tener más. Ya para entonces don Benito, en 1864, ¿qué es esto? Pues estaba a punto de cumplir 60 años, tenía 58. Y Margarita pues era 20 años más joven, tenía 38. Y el otro punto pues fue también que su hija Nelita, como le decía a Benito de cariño a su hija mayor, a Manuela Juárez Maza, la casada con Pedro Santacilia, que también va a tener un hijo. O sea que ahí en Monterrey Juárez se convierte por última vez en padre y por primera vez en abuelo. Y van a llevar hasta que pues los franceses siguen avanzando y efectivamente va a tener que salir de Monterrey, pero vamos a ir por partes para no perdernos en la cronología. Quiero que nos quedemos el primer semestre, entre enero de 1864 y julio de 1864, que es cuando vamos a manejar la llegada de Maximiliano. Bien, vamos entonces a dejar por el momento a Juárez en Monterrey, calmado, y vamos a trasladar cámaras y micrófonos a el emperador Maximiliano. Vimos que se había despedido del Papa, le había dado su bendición papal, le había dicho: tienes que quitar las leyes de reforma, tienes que volverle a dar sus bienes a la iglesia, y salía rumbo al Océano Atlántico, ¿okay?, en esa aventura mexicana. De hecho, Napoleón ya le había hecho un discurso que era importante para Napoleón, y eso hay que entenderlo. Maximiliano, y quizá fue lo que nunca entendió él sobre todo, y después los mexicanos, que Maximiliano era un peón de ajedrez de Napoleón.
Napoleón III tenía intenciones muy claras, muy específicas. ¿Qué intenciones tenía? No solamente tenía la idea de dominar una colonia mexicana para el beneficio de Francia, sino además tenía que cobrar los famosos bonos mexicanos que le había comprado precisamente a Jecker para beneficiar a la casa prestamista de su medio hermano Morny y al mismo tiempo a una serie de comerciantes franceses que habían apostado por esta aventura. Entonces lo importante para Napoleón era que Maximiliano al llegar diera un discurso ya hecho por el mismo Napoleón III en donde calmara a todos esos tenedores de bonos, a todos aquellos personajes que habían invertido todo esto en la aventura mexicana. Y efectivamente, ya venía hecho y derecho a lo que quería el emperador de Francia. Esa era la idea. Y aquí viene todo este relajo que se va a dar, porque Maximiliano nunca se va a dar cuenta que es un peón. Y cuando se da cuenta ya era demasiado tarde. Ya no podía romper con Napoleón III. Por eso, algunos autores, como José Fuentes Madres, llega a decir que Maximiliano no era realmente un emperador como tal, era un virrey. Era un virrey que dependía económica, militar y políticamente de Francia. De Francia. La oportunidad que tenía Maximiliano era llegar y hacer un ejército mexicano. El problema es que no lo va a hacer, porque le va a parecer mucho más sencillo, más cómodo seguir devengando al ejército francés. Pero esto era algo que no era lo normal. Bien. En fin, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues simplemente va a llegar y el 12 de junio de 1864 la fragata Novara fondea frente a las playas de Veracruz. Llegaba. El problema es que los enviados mexicanos, el nuevo mariscal encargado de los franceses, que era el mariscal Francisco Aquiles Bazaine, que ya comenté la vez pasada, pues no tenían en cuenta que ese día iba a llegar Maximiliano. Se supone que iba a llegar al día siguiente. Y en efecto, como que se adelantaron un día. No tenía nada de malo, porque pues pudo haber llegado antes. En aquella época pues todo dependía mucho del viento y todo eso. Pero si Maximiliano ya sabía, como sabía, que los franceses y mexicanos iban a llegar hasta el día siguiente, lo lógico era que no se bajara del barco. Pero él, que se sentía el mesías político, porque así se lo habían hecho creer los mexicanos que vivían en París, y en menor escala Napoleón, se sentía el mesías político. Maximiliano decide, igual Carlota, y ahí quizá fue Carlota la que más insistió, van a bajar a la playa de Veracruz, una playa que estaba totalmente sola, abandonada. En primer lugar, Veracruz era netamente juarista. El gobernador de Veracruz, Gutiérrez Zamora, se había escondido, había huido, y los veracruzanos siempre habían apoyado el liberalismo. Por lo tanto, no querían el imperio. Y cuando se bajan, hay una soledad entre la multitud, nadie los va a recibir, porque creyeron de que aunque no estuvieran los franceses, que aunque no estuvieran los mexicanos conservadores para recibirlos, el pueblo, así lo creyeron o lo querían creer, los iba a recibir con aclamaciones. Y no fue así. Lo primero que ven es las pintas de las casas que daban hacia el muelle, pintadas de rojo, pintura roja, que decían: ¡Viva Juárez! ¡Fuera Maximiliano! Esto era terrible. Se dice que Carlota lloró. Lo primero que hizo al ver todo eso, lloró. Era absurdo que no se dieran cuenta de que los mexicanos no lo habían llamado,
estaba clarísimo, de que él estaba haciéndose pasar por un mesías político que nadie había deseado. Y sin embargo, Maximiliano se va a quedar. Como no había quien lo recibiera y el puerto parecía hostil, regresan al barco a esperar al día siguiente. Y al día siguiente, ahora sí, llegan los mexicanos, llegan los franceses, y Almonte se dirige a la fragata Novara para hablar con Maximiliano. Tardaron demasiado en bajar. Se dice que Almonte y Maximiliano conferenciaron en el camarote de Maximiliano como 3 horas. Y al final de cuentas, Maximiliano baja con Carlota. Ahora sí, los franceses le hacen honores de emperador, los mexicanos también. No hay gente del pueblo. Y Maximiliano da su discurso, el clásico discurso, que graciosamente no era el que Napoleón le había hecho. No menciona para nada a los tenedores de bonos, no menciona a la iglesia, no menciona nada. Es más, habla de que ustedes mexicanos me han deseado y aquí estoy. Hablan de que empiece una nueva era. Hablan de que él es muy liberal y tienen una mente abierta. Hablan de todo lo contrario a lo que Napoleón lo había traído. O sea, el tipo o era demasiado tonto, o de plano, no sé en qué mundo vivía, quizá en un mundo raro, como decía aquella vieja canción, porque no se estaba dando cuenta, o no quería darse cuenta, de que esto era una opereta. De que el pueblo mexicano no lo había llamado realmente, era un grupo minoritario. Y además le informaron que estaban a las pesquisas de Juárez. Entonces, si Juárez no había renunciado, o inclusive no lo habían capturado, y se decía presidente, aún así, más absurdo, si realmente el 80%, 90% de los mexicanos, como le habían dicho por escrito y firmado, firmas sacadas a punta de bayoneta en los pueblitos, que hizo que Maximiliano pensara, entre comillas, de que lo querían. Entonces, ¿cómo es que Juárez, en cada pueblo donde llegaba, no encontraba a un traidor, no encontraba a nadie que lo intentara matar? Al contrario, lo recibían, lo atendían. O sea, nunca encontró a nadie, salvo a Vidaurri, y por motivos muy especiales, no porque Vidaurri le fuera al imperio. O sea, estaba clarísimo, Maximiliano se estaba metiendo en una ratonera absurdamente. Repito, si no se daba cuenta de que esto era un teatro, en donde el director de la opereta era Napoleón y él era casi un artista secundón de cuadro, qué mal estaba el señor. Pero qué mal. Entonces, ¿por qué llegó? Él ni quería venir recuerden que él, con tal de defender sus derechos, ya no quería venir. Dudó. No se presentó a la comida que le ofrecieron los mexicanos porque estaba deprimido con su médico. O sea, eso que haya venido alegremente, para nada. Ahora, ¿quién era la que sí quería venir? Carlota. Carlota, que probablemente años después, cuando se dio cuenta de que la ambición había llevado al hundimiento al marido, quizá también por eso le remordió la conciencia, porque pues, en gran parte ella lo convenció. Entre ella y Napoleón, realmente, más que los mexicanos, entre ella y Napoleón fueron los que vamos. Y ya vamos a ver qué fue lo que pasó. Bueno, una vez que se hacen los honores y que dice otro discurso, se suben, ya le llevan su carruaje y se sube. Y eso sí, conforme fue alejándose de Veracruz y acercándose a la Ciudad de México, el recibimiento cambió. La multitud lo fue recibiendo. En Orizaba mejor, en Puebla una cosa impresionante de vivas, de hurras, de banquetes y de esto. Y en la Ciudad de México, ¿para qué les cuento? En la Ciudad de México, él va a llegar primero a la Villa de Guadalupe. Se va a arrodillar ante la Virgen de Guadalupe. Y de ahí
a la Ciudad de México. Se llamaba Villa Guadalupe porque no estaba en la Ciudad de México, por eso se le llamaba Villa, hasta hoy se le llama así, ¿okay? Pero Villa porque no era la Ciudad de México, estaba afuera. Y cuando entra a la Ciudad de México, por lo que hoy, para que ustedes entiendan, por lo que viene siendo la parte norte de la avenida Reforma, lo que viene siendo la prolongación de Reforma, por así decir, y va a agarrar la avenida Juárez, hoy avenida Juárez, en esa época no se llamaba así, desde luego, para dirigirse rumbo a la calle de San Francisco, o sea, pasa por la Alameda, estoy hablando de lo que hay hoy, por Bellas Artes, y entra a la calle principal de la Ciudad de México, una de las calles que en ese entonces se llamaba calle de San Francisco, porque estaba el convento de San Francisco ahí. Bueno, cuando yo Maximiliano, yo el convento no estaba. Hoy en día la calle de San Francisco se llama calle Madero y es peatonal, por cierto, ¿okay? Y se inicia con la Torre Latinoamericana. Ahí se iniciaba con el convento de San Francisco. Ahí la multitud rugió. Pobres, ricos, como les decían en ese entonces a la gente del pueblo, la canalla andrajosa y hambrienta, viva Maximiliano, lluvia de flores, las grandes casas coloniales que aún quedan en lo largo y ancho de esa calle Madero, que hoy se pueden ver con todo detalle porque puedes caminar sin temor a que vayan a atropellar, porque es calle cerrada, vas viendo las casas, los palacios, ¿okay? La casa del Marqués de Raya, la casa del Marqués de Guardiola, ¿okay? La antigua casa de Iturbide, más atrás la casa de la Güera, y todo eso, la gente tirándole lluvia de flores, gritos de viva el emperador, viva México, banderitas mexicanas con el águila imperial coronada, banderitas francesas, la multitud rugió. Maximiliano estaba vestido de traje de almirante, traje azul, muy elegante, y a su lado Carlota, quien repartía besos, sonrisas, ¿okay? Y la gente la veía, la princesa, vamos a ver a la princesa, Carlota, la multitud, hasta que desemboca en lo que hoy es el Zócalo de la Ciudad de México, rodean lo que hoy sería la explanada del Zócalo, ¿okay? Una vuelta casi completa, ¿okay? Hasta llegar a la catedral. En la catedral era el 12 de junio, pero el 13, perdón, ya era como el 15. La catedral lo esperaba bajo palio el arzobispo de México, Monseñor Don Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos. Ahí, con toda la mitra catedralicia y el cabildo catedral, los principales canónigos y la gente amontonada, gente del pueblo amontonada, lo que viene siendo hoy en el Zócalo, y la gente, los conservadores y sus familias adentro de la catedral, porque iba a haber una misa, un Te Deum, ¿okay? Cuando se bajan del carruaje en la puerta de la catedral, el arzobispo sale con otros obispos y bajo palio, creo que todos saben lo que es un palio, ¿no? Donde se lleva por ejemplo el Santísimo y lo cargan 4 personas, como un techito de tela. Reciben a Maximiliano y a Carlota y bajo palio entran a la Catedral de México. El sueño de Lucas Alamán, el sueño de los conservadores mexicanos, el sueño de Almonte se cumplía. Llegaba el príncipe y era alto y era rubio y era guapo y de ojos azules comparado con ese Ixtlán que estaba allá. Y la princesa Carlota, la emperatriz, era guapa, bonita, blanca, de pelo muy negro, parecía Blancanieves, aunque todavía no habían escrito la obra, pero Blancanieves. Entonces, la gente estaba enloquecida, tanto el pueblo como tal, que para él eso era novedad, la curiosidad total, como para las clases adineradas conservadoras que se encontraban adentro de la catedral. Maximiliano y Carlota pasan hacia lo que viene siendo el altar central, la gente los ve, algunos se arrodillaban como si fueran santos, sobre todo las señoras cuando veían a Maximiliano con su sonrisa, su barba rubia blanca, altísimo, casi de 2 metros, ¿okay? Y ella elegantemente vestida, hermosa, como dice el famoso cronista de la Ciudad de México, Rafael de Zayas, saludando a todos, y en 2 tronos especiales lo sientan para que el arzobispo dé la misa de Te Deum. El Te Deum era una acción de gracias, una misa solemnísima, con campanadas a vuelo, cánticos, todo en latín evidentemente,
¿okay? Y al final de cuentas el sermón, que ya era en español, el idioma del lugar donde se hablaba y se alababa, que Dios bendecía a estos grandes personajes, que Dios los quería mucho y que Dios los había traído a estas tierras para regenerar al pobre pueblo mexicano. O sea que la Bastida escupía para arriba, ¿no? Que le caía a él, ¿no? Pero en fin, okay. Y después entonces de la misa, que dura como 2 horas, entonces salen de la catedral, donde había hecho una valla los franceses. Bazaine había hecho una valla para que caminara entre la multitud, pero en valla, no así todo amontonado, hasta el Palacio Nacional, que Juárez había abandonado un año antes, y que ahora se convertiría en el Palacio Imperial. La multitud enardecida, ¿okay? Grita viva, ¿okay? Para esto Bazaine y la famosa trilogía conservadora que gobernaba mientras llegaba Maximiliano, que eran Salas, Almonte y la Bastida, habían decretado ese día de fiesta, y todo el pulque que se vendía y los antojitos y todo era gratis para la gente. Y evidentemente los mexicanos, Carlota y Maximiliano, que habían acondicionado el Palacio Nacional desde que llegaron los franceses, ¿okay? Para que Maximiliano tuviera sus oficinas ahí. Inclusive le hicieron hasta una capilla, y van a subir hasta el balcón central. En ese mismo balcón donde un año antes Juárez había salido, había arreado la bandera, la había besado y lo que les conté. Ahora Maximiliano salía saludando a la gente, Dios, diciendo sí, toda la multitud enardecida, gritando vivas a Maximiliano. Y así pasan las horas saludando a todos, la gente estaba feliz, hasta que empieza a oscurecer, y ya Carlota pues dice, pues ¿sabes qué? Ya vamos a descansar. Y entonces Maximiliano le dice al Monte pues, que querían retirarse para mañana pues empezar ya a trabajar y conocer bien a la familia mexicana. Y cuando le dice que quieren ir a dormir, Almonte palidece. Mira a ver a Salas, a don Mariano, y palidece Mariano Salas. Miran a ver al obispo La Bastida, y palidece también el obispo La Bastida. ¿Por qué palidecen? Porque lo habían preparado todo con detalle, pero todo el bluff, toda la fiesta, todos los aplausos, todo lo que vieron, todo lo bonito, pero se les había olvidado algo muy importante: ¿dónde iban a dormir? ¿Y dónde los vamos a meter? ¿Dónde? Y los clásicos mexicanos, ¿dónde? ¿Tú lo tienes servicio? No, yo, tú. El hecho es que nadie se hacía responsable, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hay una versión que dicen que Bazaine le va a ofrecer donde estaban acampadas sus tropas, al ver la estupidez realmente de que habían cometido el grupo de conservadores mexicanos, que prepararon todo pero no prepararon lo esencial, que Bazaine le ofrece. Él tenía a sus hombres acuartelados en un palacio antiguo, ¿okay? Que era el palacio de lo que hoy es el Museo de San Carlos, ¿okay? Que de hecho se va a convertir luego en la casa de Bazaine. Pero Maximiliano no aceptó, porque dijo, voy a meter a Carlota, es un fuerte eso. Que decía, Majestad, solo por una noche. No puede meter allá. Y entonces, enloquecidos los conservadores piensan en Chapultepec, ¿sí? Pero ¿cómo adaptar Chapultepec ahora? No se puede, decía que se llega, ya se suba, no se puede. Eso tiene que, cuando menos nos tiene que dar un día para preparar Chapultepec, cuando menos un día. Y entonces, pues aquí vamos a preparar una cama. ¿Y dónde conseguimos cama a esta hora? Y cama. Si se dieron cuenta o no los emperadores es algo que no podemos saber. Carlota, a pesar que escribió muchísimo a cada rato, Carlota no nos cuenta si realmente se dieron cuenta o no de esto. Pero sí, se van a dar cuenta al final, porque cuando ya les dicen tal lista sus habitaciones, se van a acostar en las camas que sienten muy duras, porque como no consiguieron camas, consiguieron 2 mesas de billar y las acondicionaron como camas. Y ahí van a dormir la primera noche en unas mesas de billar, que además, como le hicieron manita de gato, las limpiaron. Eran mesas que seguramente las tenían ahí abandonadas, o quizá aquí arrumbadas. ¿Y de quién eran? El hecho es que al día siguiente ninguno de los dos dejaba de rascarse, porque estaba, imagínense ustedes, la barba y todo estaba lleno de piojos, de garrapata, de todo esto. México los mal recibía. Se estaban dando cuenta que esto era una vacilada, que el imperio era una vacilada. Y sigue la pregunta
de hace más de 150 años. ¿Por qué se quedaron? Si esto, estaban dándose cuenta que esto era un desastre, ¿por qué se quedaron? Por ese malentendido, no, como ya vine, luego que van a decir allá, ay, mire, ese piojo no pudo. Sobre todo, aunque no lo podemos saber a ciencia cierta, aunque sí, por la actitud que posteriormente sí está registrada de Maximiliano, podemos pensar que más de una vez Maximiliano decidió volver. La que de plano no quería para nada volver era Carlota. Carlota estaba que nos quedamos, que nos quedamos. Bueno, por fin, julio, ahí la medio pasan, el resto de junio, ahí lo medio pasan, y les acondicionan Chapultepec. Que no le gustó a Carlota, esto tiene que ser diferente. Y entonces manda a traer cosas de Europa, igual Maximiliano, y van a adornar Chapultepec. Hay que tener aquí una cosa muy interesante. El Chapultepec que nos cuentan a nosotros, donde estuvieron y murieron los famosos niños héroes, precisamente ahora que se va a conmemorar, bueno, se conmemoró, hoy estamos 14, se conmemoró ayer el aniversario de los niños héroes. No era el mismo, o sea, sí era el mismo Chapultepec, pero no era la misma estructura del castillo. Cuando los niños héroes estuvieron ahí, en el colegio militar, era un castillo que no se había terminado, era un caserón, un cascarón que servía como una escuela militar. Por lo tanto, estaba todo dado en la torre. Después de lo de Chapultepec y de todo el desastre que se armó y que destruyeron un montón de cosas, el colegio militar se quitó de allá y quedó el castillo otra vez abandonado. Se lo van a regalar a Santa Anna, los conservadores. Santa Anna lo va a medio adaptar a algunas partecitas para que pueda vivir ahí. Y después que se va a Santa Anna, vuelve a quedar abandonado. Hasta ahorita, que le dan otra manita de gato. Pero la que hace, o los que hacen el Chapultepec que hoy conocemos y que visitamos y que vemos y que wow, qué bonito, fueron dos personas. Carlota, que fue la que lo va a convertir en una especie de castillo así elegante para que vivan ahí. Los ladrillos, todo eso lo van a traer de Europa. Inclusive Maximiliano le va a llamar, si el de Austria le decía Miramar, como miraba al Valle de México, le llamó Miravalle, el castillo de Miravalle. Y la otra persona que lo va a adornar ya para que quede como está hoy, que los puntos que le faltó a Maximiliano, por así decir, él los va a rellenar, va a ser Porfirio Díaz. No tanto él, sino su esposa, doña Carmelita Romero Rubio de Díaz. Entonces, hoy, para el visitante de hoy que visita Chapultepec, la mayoría de los guías que están allá, que más bien guían a los niños a las escuelas, casi siempre lo que más hablan es que hay los niños héroes, los niños héroes. Sí, pero no era así el castillo. Cuando los niños héroes pelearon ahí y murieron, no era así. El castillo fue totalmente súper remejorado durante la época de Maximiliano y la época de Porfirio Díaz. Bueno, pero dentro de lo que cabe, más o menos está bien y se van a trasladar a Chapultepec. Y ahí van a empezar a conocer a los mexicanos. Lo primero que hace Maximiliano entre ese junio, julio y agosto va a ser conocer a la familia mexicana. Conocerlos. A los Velázquez de León, a los Aguilar y Marocho, a todos aquellos personajes, a los Salas, a la familia Almonte. Por cierto, hay un dato interesante: cuando llega la esposa de Almonte, doña Josefa Quesada de Almonte, y ve a Carlota, y ella, pues, como los mexicanos, ¿no? O sea, ve a Carlota y le dice, ¡Carlotita! ¡Ah! Y la abraza. Y la impresión de Carlota, ¿qué es esto? ¿Qué mono es este? O sea, porque no era el protocolo. Y Almonte, que es güey, qué vergüenza, pero los Mexican people, ¿no? O sea, gente que no sabía, y que por todo Almonte era de raza indígena.
Almonte era hijo de Morelos, y su mamá era Brígida Almonte. Morelos era un individuo combinado entre mestizo y mulato, y la mamá era combinada entre indígena y mestiza, Brígida Almonte. Entonces él no podía salir así tampoco muy fino. De hecho, entre él y Juárez no había mucha diferencia, y creo que era hasta mejor Juárez. Entonces también hay que tomar en cuenta esa situación. O sea, por muy pulido que estuviera Almonte, pues digo, la esposa, hay fotos de la esposa y pues a mí no me parece nada guapa, pero en fin. Entonces todos ellos los va conociendo Maximiliano, a todos. Parece ser que no se llevó buena impresión de los conservadores, porque no los quiere cerca, a ninguno, a muy pocos, pero poquísimos, y prefiere rodearse de franceses, de belgas, uno que otro austriaco, y de unos cuantos mexicanos, pero liberales. Eso fue lo peor del caso. Liberales. Había de liberales a liberales. Los liberales más famosos, que fueron los que apoyaron a Juárez y se habían ido con él a esta su aventura en el carruaje, y otros que por X o Y se quedaron en México. Entonces estos liberales fueron llamados por Maximiliano, y los liberales dijeron: claro que aceptamos, claro, para darte en la torre, desgraciado. O sea, imagínate, o sea, no es que los liberales, a los que se les llamó despectivamente moderados, hayan cambiado de bando, sino que vieron la oportunidad, me llaman, nos metemos para socavar las raíces de este imperio. Nuestro trabajo va a ser, no como Don Benito huyendo por allá, no como los militares como Porfirio Díaz peleando, aquí adentro, pero haciendo un hueco para que este imperio caiga. Y un montón de liberales fueron nombrados miembros del gabinete imperial, lo cual esto molesta a los conservadores. Oye, nosotros lo trajimos, decían la Bastida sobre todo, nosotros lo trajimos, pero ¿cómo va a ser? Nosotros lo trajimos. O sea, en ese momento ustedes no me trajeron, a mí el pueblo mexicano me llamó. Y Napoleón dice: tranquilo chiquito, a ti no el pueblo mexicano te llamó, yo te mandé. Entonces, y Maximiliano decía: no, ni tú, yo pienso que el pueblo, y por lo tanto yo hago lo que diga el pueblo. Y entonces Maximiliano se empieza a rodear de liberales y de puro extranjero. Pero como hay molestia de los conservadores más destacados, pues lo clásico, hay que mandarlos lejos. Y Maximiliano los empieza a desterrar políticamente. Bueno, a la Bastida lo manda a Roma, su representante ante el Papa Pío IX. Vete. Oiga, pero vete, mucho gusto. Miramón, otro de los líderes conservadores, general, que pudo haber creado un ejército mexicano imperial. Lo pudo hacer, pero no lo hizo, porque Maximiliano lo despachó. Vete, Miramón. Pero señor, vete a Berlín para que estudies las técnicas militares. Óigame, pero si yo soy militar y soy de los mejores, yo gané la guerra de reforma, más que los que metieron a los gringos. No, a Berlín. Y Miramón, jala a Berlín. A Márquez, el segundo de a bordo de los conservadores, muy listo, el que había matado a Ocampo, a Degollado, todos esos que les conté. General Márquez, su hoja de currículum es muy buena, quiero que usted me represente, sea usted mi representante personal. ¿Dónde? Ante el sultán de Turquía. A Turquía, a Estambul. Oiga, majestad, a Estambul, conozca usted a Hagia Sofía, allá va a estar, vaya usted a verlo. Pero oiga, vámonos. Y así los va despachando. Los va al monte, al mismo Almonte, lo nombra su representante personal ante Napoleón. Vamos, los va alejando. Eran su fuerza, les gustara o no les gustara, eran su fuerza, y los va eliminando Maximiliano. Y además va haciendo todo lo contrario que los conservadores hacían. Ejemplo, Maximiliano se acerca mucho a los indios, se acerca muchísimo. De hecho, cuando llegó a México, el día de su entrada, a los primeros que recibió fue a los indios, y los abrazó, y los indios, lo cual esto, ve, la Bastida, ¿qué está abrazando ese indio? ¿No estamos fulano? O sea, si hubo algún gobernante, y aquí hay que decir cosas buenas, no todo fue malo de Maximiliano,
¿ok? Aunque haya sido un bobo, o sea, no fue malo en ese aspecto. El único que se preocupó verdaderamente y no demagógicamente por las razas naturales de este país fue Maximiliano. Fue el único. Fue el único que expidió leyes, pues expidió una serie de leyes tan importantes o más que las leyes de reforma. De hecho, las leyes de reforma fueron perjudiciales para los indios. En la práctica fueron perjudicialísimas. ¿Por qué? Porque al quitarle los bienes a la iglesia, le quitan todo lo que la iglesia tenía. ¿Y qué tenía? Cofradías, archicofradías, hospitales, centros para los indios huérfanos. Todo eso lo quitan y dejan al indio tirado en la calle. ¿Y qué dicen los liberales? Porque era la mente liberal. Bueno, tú indio ya eres igual a todos, ¿ok? Ya eres libre. Pero es que yo tenía esa casita porque los padres me la dan. Bueno, ya eres igual, tienes derecho a comprarla, puedes comprarla. Ajá, ¿con qué la voy a comprar? Entonces lo que hicieron los liberales sin querer es ahondar más la diferencia y sobre todo la dependencia del indígena. Porque la iglesia los trataba como niños y los sostenía. Al quitarle todo y venir los nuevos dueños, ay no, tú ya no aquí, y tú quieres estar acá, paga, pero no tengo, pues lárgate, ¿okay? Y los liberales decían, tú tienes, bueno, no te preocupes indio, tienes libertad, cómpraselo. ¿Y con qué lo compro? Entonces, ¿qué se fomentó? La miseria. En un trabajo sobre historia de la economía mexicana del maestro Luis Pasos, comenta que los dos momentos terribles de hundimiento de la clase trabajadora, especialmente de la clase indígena mexicana, fueron la ley de reforma. Juárez creó una brecha, sin quererlo, tremenda, porque arruinó, hundió al indígena, y posteriormente, ya en el siglo XX, la política agraria totalmente fallida y falsa del cardenismo. Fueron los dos momentos terribles de ese hundimiento. Sin embargo, ¿cómo nos lo han pintado durante, pues yo no quiero decir siglos, pero durante décadas? Ok. Ay, no, don Benito, que sí hizo cosas buenas, pero aquí le falló. Ella, Lázaro, el hijo del general, que no, o sea, eso es lo malo. Por eso es importante saber la verdadera historia, porque si no nos quedamos con lo que aparenta y seguimos repitiendo la misma mentira, la misma mentira, y llega un momento que ya o nos confundimos o simplemente pensamos que eso es verdad y caemos en el sofisma volteriano. ¿Se acuerdan que Voltaire decía que? Se los he dicho. Voltaire comentaba, mientan mucho, mientan siempre, porque una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad y la gente la va a creer. Entonces hay que estar abusados en cuanto a eso. Bueno, entonces se rodea de liberales, elimina a los conservadores, o sea, los manda lejos, ¿okay? Y su nuevo gobierno es muy contento y muy feliz. Se pasan a Chapultepec, como ya comentamos, recibe a la gente, no tiene una buena imagen, repito, de los conservadores. No tiene. Eso no quiere decir que a la gente, que a las fiestas o algo, pues no se les invitara. O sea, no estaba peleado con ellos, simplemente se dispuso una sana distancia del Partido Conservador, creyendo que el pueblo los querría. Y Francia no dijo nada, ¿no? Bazaine no tenía por qué meternos. Eso es cosa de él, y el emperador, mi emperador, lo consiente igual. Claro que Napoleón, las cartas que hay de Napoleón a Bazaine, de Bazaine a Napoleón, les dice, lo que está haciendo el archiduque, ¿okay?, es una política errática. Los liberales nunca se lo van a agradecer, y para los liberales siempre será un extranjero usurpador. En cambio, los conservadores, por muy errados que estén, lo van a apoyar. Entonces está haciendo mal en hacerlos totalmente a un lado, completamente a un lado. Sin embargo, Maximiliano lo dejaron ser. En agosto y septiembre, Maximiliano decide dar su vueltecita por las cercanías de México, okay, y se va. Va a visitar varios lugares cercanos a México: Toluca, Cuernavaca,
se va a alejar, va a llegar hasta Guanajuato, llega a Dolores, en Dolores precisamente recibe el 15 de septiembre, y como le dicen que ya dio el padre Hidalgo el famoso grito de independencia, pues yo también, se pone su traje de charro, muy elegante, ¿okay? Muy así, ojos, sombrero así de chinaco, y es el primero que se para en la parroquia, toca la campana y dice, viva México, viva la independencia, viva esas cosas, que la gente pues lo veía, la gente estaba allá y mira, y o sea, muy así, muy mexicano, yo soy mexicano, mi tierra es bravía, y palabra de macho, que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía, o sea, ya se creía el Jorge Negrete Rubio, ¿no? Pero en fin, quería realmente acercarse a los mexicanos. Y durante agosto y septiembre visita el Bajío, visita algunos lugares de por allá y luego regresa. Carlota, mientras tanto, había organizado administrativamente la corte y lo había hecho bien. Es la primera vez que Carlota empieza a administrar y lo hace bien. Y cuando llega él, a finales de septiembre, principios de octubre, ¿okay? Se encuentran con que el aviso de que llegaba a visitarlos un personaje que va a causar un gravísimo problema a Maximiliano y a Carlota. Un representante personal y directo del Papa Pío IX. El Papa estaba decidido a que le devolvieran a la iglesia hasta el último centavo de los bienes eclesiásticos que había expropiado Benito Juárez. Y quería definitivamente que le devolvieran todo. Él había dado la bendición a Maximiliano para que le devuelvan todo. Pero cuando llega Maximiliano, las normas que va a dar son normas liberales. Y de hecho, fue una de las causas por las cuales desterró a la Bastida. Como la Bastida le pidió que quitara la ley de reforma, y Maximiliano dijo, no, yo no se las voy a quitar. En primer lugar, están bien esas leyes. Están requete bien, en primer lugar. Y en segundo lugar, los nuevos propietarios las compraron de buena fe. Pero es que no fue de buena fe, porque se las robaron a la iglesia. Fue una ley que dictó en ese momento el presidente que estaba en turno y que valía, y ellos las compraron en base a la ley vigente. Por lo tanto, es válida la compra-venta. Y empieza a relajo. Entonces, ¿sabes qué? Vas a repetir con el Papa. Entonces, seguramente que la Bastilla fue con el chisme a Roma, y el Papa dijo, así vamos a mandar a un nuncio. ¿Okay? Y va a mandar al famoso Monseñor Meglia. Era el nuncio papal, había nuncio en esa época, bueno, sí, ahorita ya hay otra vez, para que hablara con Maximiliano. Pero el nuncio era un tipo, era un teólogo que tenía mucha inteligencia, pero que era algo así, con su vista hacia acá. Él tenía órdenes del Papa de no irse de México hasta que no le devolvieran a la iglesia los bienes, la palabra era la que utilizaba Pío IX, los bienes robados por Juárez. Había que devolverle todo lo que le habían quitado a la iglesia. Y a eso venía Meglia, a que le den todo. Todo. Absolutamente todo. ¿Okay? Y entonces llega, pide audiencia con Maximiliano, Maximiliano lo recibe, pues, era el representante del Papa, eran católicos, y lo recibe. Y el Papa, perdón, y viene la primera plática. El nuncio de plano dice esto, y Maximiliano le dice, no se puede. No se puede, yo ya ratifiqué esas leyes y así va a ser. Y el nuncio, pues no puede ser así. La ley positiva está por debajo de la ley divina, decía el nuncio. Y por lo tanto, es el interés de la iglesia superior al interés de la ley positiva. Maximiliano dijo, pues fíjese señor que aquí no es así. La ley está dada. Los nuevos dueños lo compraron de buena fe. Tienen sus escrituras en orden. No se las voy a quitar, porque entonces el ladrón voy a ser yo. Y que le contesta el nuncio, es preferible ser el ladrón de unos que compraron aprovechándose de la iglesia que ser el ladrón de la iglesia. Y pláticas iban y pláticas venían entre Maximiliano y el nuncio que estaba
pero súper terco. Estaba, pero quien decía, no, 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 no. Entonces, Maximiliano, que nunca demostró ser un personaje inteligente, era muy voluble, era muy tipo, o sea, vaya, no era inteligente. Para no llamarle tonto, no era inteligente. Y entonces llega un momento que no puede más. No puede más. Y es cuando interviene Carlota. Te dice, mira, Charlotte, porque sí le decía, este señor está totalmente loco, no puedo con él. No puedo con él. Le dice, ¿podrías ayudarme? Y Carlota, que era lo que quería hacer, que en Miramar no hacía, claro que sí. ¿Okay? Yo me entrevisto con él. Mira, ¿qué es lo que quiere el nuncio? Quiere que le devolvamos los bienes que Juárez le quitó a la iglesia. Y no se los vamos a devolver, porque sería una injusticia. No te preocupes, yo pienso como tú, Max. Y por ti, ¿okay? Y por nuestros principios hacemos todo. Déjamelo a mí. Y va a ser como no me va a hacer caso. Y empiezan unas reuniones que debieron ser, y son, yo diría, de antología, entre Carlota y el nuncio apostólico de Pío IX. Sabemos mucho de esto porque Carlota escribió, como les he dicho anteriormente, cuando vimos el tema de la locura de una princesa, Carlota escribió muchísimo, mucho. Constantemente escribía principalmente a Eugenia de Montijo, a la que consideraba su amiga y hermana, y a su papá, a Leopoldo I de Bélgica. Cuando Maximiliano se iba de viaje, igual, cada rato. ¿Okay? Y luego siguió escribiendo. O sea, muchísimas cartas. Hay, sin ser exagerados, hay casi 1000 cartas, creo que hasta más, de Carlota en toda su vida. Bueno, toda su vida, bueno, al final de cuentas ya no escribía, pero durante toda la vida que Carlota pudo escribir, escribió muchísimo. Entonces, le cuenta a su papá en algunos casos, y a Eugenia en otros, la impresión que va teniendo de ese nuncio apostólico. Y le dice, es un tipo nefasto, un tipo esto, tanto a Eugenia como a su padre. Y Carlota se enfrenta a una pared, se enfrenta a algo durísimo, porque el tipo no quiere ceder, pero el tipo también se enfrenta a alguien que ya no era tan blando como Maximiliano, sino que esa mujer era una mujer de hierro, era una mujer que tenía unos principios muy fuertes y sobre todo ganaba en argumentación a Maximiliano. Entonces, la palabra, la respuesta la tenía a flor de labio Carlota. Pero es que esto va contra la iglesia. Y talán le contestaba a Carlota. Y se le volteaba, ¿no? Entonces el tipo, sí. O sea, debe haber sido un debate de altura, gruesísimo. Y Carlota todo lo va a ir, no debió, fue. Todo lo contó a su padre y a Eugenio. Pero aquí podemos empezar a ver, en ese entonces nadie se dio cuenta, porque no se podían dar cuenta, nadie se imaginó que fuera a pasar eso. ¿Okay? Pero, ¿qué es lo que ya hoy en día que se estudia Carlota? Se puede ver los pequeños detalles. Menciona mucho en sus cartas dos cosas: al infierno y al demonio. ¿Qué dice? Dice que ya conoció el infierno, y el infierno parece que está en Roma. Y luego dice, ya conocí al verdadero demonio en la tierra, el nuncio. Él es Satanás. No quiere entender. Cuando lo veo, sus ojos brillan de fuego. O sea, esa obsesión que Carlota empieza a decir, y a partir de entonces muchas cartas del infierno, de Satanás, cuando venga la debacle, ¿okay? Va a identificar ya no a Roma con el infierno, sino a París. Ya no va a identificar a un sacerdote o al papa, sino lo va a identificar a Napoleón como a Satanás. Y va a decir, no quiere entender lo que es lógico entender. Pero no voy a ceder, Eugenia le dice, no voy a ceder, padre, porque tú me has enseñado que el bien tiene que ganar, y ellos están mal con la investidura que dicen tener de Dios, ¿okay? Son demonios disfrazados, porque realmente no es un hombre de Dios, es un hombre del infierno. Y así, tin, 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 llega diciembre de 1864, 2 meses el nuncio está acá,
El Papa le manda cartas, bueno, ¿qué pasa? Y dice, me he topado con una loca. O sea, en ese sentido. La emperatriz no quiere. Y el emperador ya le pasó todos los poderes a ella para que ella se enfrente conmigo. Y el Papa, el Pío, ustedes, qué canalla, qué mentecato Pío noveno, yo no sé cómo puede ser beato o santo, no sé qué es. Le dice, no te fíes de ella, porque debe ser protestante y puritana, ya que su padre es un católico no convencido y su madre debió haber sido también protestante por la convivencia con el esposo. O sea, para decirle, Carlota, tú eres del otro lado, tú eres del otro bando. O sea, que se sepa, ¿no? Y entonces, ya, el choque. ¿Y Maximiliano qué onda? Para que no digan que está en Chapultepec, que está en México y no puede tener las cosas, se fue a ver cómo estaban las cosas en un lugar que le había encantado en su primer viaje, que era Cuernavaca. Entonces Maximiliano se iba constantemente a Cuernavaca. Y ahí, vivía en una casa donde había muchos jardines. A él le encantaba mucho el jardín, porque le gustaba coleccionar mariposas. Entonces se iba con el doctor Villimec, que por cierto trajo a México, a ese entomólogo, y en Cuernavaca, en ese jardín, que hoy es el famoso jardín Borda en Cuernavaca, pues veía, así como los jardines que están acá, veía las mariposas, las cazaba, las escondía, las coleccionaba, le decían, esa es la especie tal, entonces eso se distraía el tipo, en eso, mientras Carlota estaba soldado la gota gorra con el nuncio. Y es en Cuernavaca, en su jardín, donde tenía un jardinero, que parece el jardinero se llamaba José Sedano, y tiene una hija, como de 15 años, llamada Concepción Sedano, Conchita, le decíamos. Pues todo parece indicar que Maximiliano se enamoró de ella, de esta Conchita. Era una muchacha, podríamos decirle tipo la Malinche, porque no hay una descripción concreta de ella, pero dicen que era muy morena, jovencita, de 15 de pelo muy largo, y en una pintura de Maximiliano, donde él está a caballo, paseando por su jardín, probablemente de algún pintor anónimo, y haya sido esa pintura en Cuernavaca, al fondo se ve la imagen de una mujer joven, de pelo largo, tipo la Malinche, que todos dicen es ella, es la India Bonita, así le decían a Concepción Sedano, la India Bonita. Y llegó a vivir un idilio con Maximiliano. Maximiliano tuvo muchas amantes en México, cantidad de amantes, de eso vamos a hablar luego, muchísimas, pero la única amante oficial fija que tuvo fue Conchita Sedano, con la que en Cuernavaca dicen los cronistas que tuvo cuando menos un hijo. Maximiliano, si esto es cierto, queda totalmente descartado que Maximiliano era impotente, como dicen algunos tipos. Bueno, pues en diciembre la cosa estalla. Carlota no se devuelve nada a la iglesia. Y el nuncio también está no. Entonces ya, harto el nuncio, un buen día, sin despedirse del emperador ni de la emperatriz, agarra sus maletas, agarra su carruaje, se va a Veracruz y se va de México. Y le va al Papa con el chisme de que los emperadores seguramente son protestantes y que no han querido ayudar a la iglesia a devolver los bienes. Ahí el Papa, aunque no se atreve a excomulgarlos, probablemente porque Napoleón no se lo permitió, pero en este momento el Papa queda ya sesgado de ellos. Así, pues qué piolos son. Era un triunfo para Carlota. Ese triunfo fue importante porque ella se siente útil, muy útil. Y cuando para la Navidad Maximiliano regresa a México, ya no estaba el nuncio, ya las cosas estaban calmadas y se recibía el futuro año de 1865. Un año que así como 1861 fue importante para México, 1865 también lo fue. Mientras esto ocurría en México, en Monterrey, los franceses, al mando del general Brincourt, se acercaban peligrosamente a Monterrey. Y Juárez tiene que preparar la salida de Monterrey. El problema era que ya la familia había crecido, había un bebé, 2 bebés, ¿qué hacer? Prieto,
Sebastián Lerdo y don Chema Iglesias le aconsejaban: tiene usted que separar a su familia, señor, porque si nos agarran o los agarran a ellos, los van a presionar. Y entonces Juárez no quería separarse de ellos, ya había estado mucho tiempo separado de ellos, y otra vez, y ahora con un bebé, no quería, y no quería, y no quería. Hasta que al fin de cuentas va a tomar una decisión triste, pero efectiva. Pero esto de Juárez, más el año 1865, lo veremos la próxima semana. Pues muy buenas noches tengan todos ustedes. ¿Okay? Estamos ya en plenas fiestas patrias. Mañana es 15, 16. Les deseo lo mejor y ¡viva México! Que como decía una canción, aunque estemos como estemos, no nos echamos para atrás. Buenas noches.